Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Chicos, vamos a pasar la lista para empezar con la sesión de hoy. Adriana. Adriani. Presente. Aris Lady. Cristian. Presente. Diana. Dani Luis. Presente. Dariel. Presente. Darling. Presente. Diego. Esther Mari. Fernando. Presente. Jensi. Presente. Julio César. Kendry. Presente. Lina. Presente. Luis David. Presente. María Ángela. Melanie. Presente. Michael. Presente. Norelis. Randiel. Presente. Ranfeli. Presente. Steven. Wanda. Y Joandra. Para ahí, Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien. Gracias a quién. A Dios. Excelente. Voy a pasar la lista y vamos a pasar de una vez con la sesión del día de hoy. Adriana. Adriani no vino, tiene excusa. Aris Lady. Presente. Cristian. Presente. Diana. Dani Luis. Presente. Darling. Presente. Diego. Esther Mari. Julio César. Presente. Kendry. Presente. Lina. Presente. Luis David. Presente. María Ángela. Melanie. Presente. Norelis. Randiel. Ranfeli. Presente. Steven. Wanda. Joandra. Excelente. Entonces, vamos a pasar con la sesión de clases del día de hoy. El tema que estaremos trabajando, vamos a esperar que se proyecte. Tenemos lo que es la tabla periódica de los elementos, que también la tenemos en este instrumento también que tenemos al lado. La tabla periódica de los elementos. El objetivo de la clase de hoy va a ser conocer la estructura de la tabla periódica y también diferenciar los elementos que están en esta por la cantidad de protones que tengan cada uno. Recuerden que ya trabajamos la parte de los átomos y sus modelos. Entonces, ahora vamos a explorar los saberes previos. ¿Qué ustedes conocen de la tabla periódica? A ver, hay cuántas manos levantadas. Que tiene 118 elementos. Tiene 118 elementos. ¿Qué más? Una propuesta por Dimitri Mendeleev. Excelente. ¿Qué más, Darling? En 1869. Excelente, porque ya saben mucho. ¿Qué más tienen para decirme de la tabla periódica? Que tiene 7 filas y 18 columnas. 7 filas y 18 columnas. ¿Qué más tienen? ¿Qué más saben? Voy a comenzar a jugar con la pelota caliente y al que le caiga va a tener que participar. Julio, de nuevo. Tiene 5 colores. 7 colores, eso quiere decir que tiene 7 clasificaciones. ¿Qué más? Luis David. Que también se divide por partes que son los elementos que pueden metales alcohólicos. Los metales alcalinos, ¿tú qué vas a decir? Ajá, metales alcalinos, Ajá. los no metales y entre otros. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene algo que decirme? La tabla periódica. Diego. Que fue propuesta por Dimitri Ivanovich en el año 1879. 1889, muy bien. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla. Es decir, que todos los elementos que se conocen en la Tierra
Dígase, todo lo que hay aquí está compuesto por elementos. Entonces, todos esos los tenemos organizados en una tabla, ordenados por número atómico, por configuración de electrones y propiedades químicas. Es decir, que no vamos a tener elementos diferentes asociados, sino que lo vamos a tener cada uno en una clasificación diferente. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamientos similares en la misma columna. Como le decía, si tenemos gases, no lo vamos a tener junto con los metales, porque se comportan de manera diferente. Como dijimos, ¿quién la inventó? Dmitri Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso conocido por haber descubierto el patrón subyacente y la publicación, como mencionaron, en 1869 de la primera versión de la tabla periódica, que conocemos como la tabla periódica de los elementos. ¿Cómo está organizada la tabla? Aquí tenemos una tabla periódica, dijimos que tenemos 7 filas y 18 columnas, en donde tenemos los elementos organizados de acuerdo a cómo se comportan. Tenemos los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, entre otros, los alcalinoterios, berilio, magnesio, calcio, entre otros. Tenemos aquí los metales, tenemos el aluminio, el plomo, entre otros, y todos estos son los metales de transición. Tenemos el cromo, el hierro, el níquel, entre otros. Aquí tenemos los lantánidos y estos son los metaloides. Estos, como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, son no metales. Estos son los actíneos, los gases nobles, y tenemos aquí estos 5 son los halógenos. Ahí tenemos al flúor, al cloro, bromo, entre otros. Pero estos elementos, de la forma en que están organizados, tienen una particularidad. ¿Quién me puede decir qué se observa en ese cuadrito que tenemos ahí? Ahí tenemos el boro. Pero dentro de ese cuadrito, ¿qué tenemos? ¿Qué observan ustedes ahí, aparte del nombre? ¿Y cómo nosotros determinamos el número atómico? Por el numerito de cada tipo. Ok, ese numerito indica, ¿verdad?, el número atómico. Pero internamente, ¿cómo nosotros sabemos que le tenemos que poner el número 5 y no el 10? Wow, cuántas manos levantadas. Julio, ¿tienes alguna idea? Luis David. Por el grado que tenemos. No necesariamente. Bien, vamos a continuar. El número atómico, que es el número por el que los elementos están representados en la tabla, se le coloca de acuerdo a la cantidad de protones que tengan cada uno de ellos. ¿Se acuerdan ahora? Sí. Entonces, cada ítem de la tabla periódica va a tener por lo menos estos 3 elementos, que es el número atómico, que indica que la cantidad de protones. Entonces tenemos el símbolo químico y el nombre del elemento. Estas son las 3 principales que ustedes van a encontrar en las tablas periódicas. Hay otras que van a tener más datos. Por ejemplo, esta imagen tiene aquí representado la masa atómica, pero también existen otras que tienen muchas más informaciones. Entonces, ahora vamos a ver las propiedades periódicas. ¿Quién me puede leer qué son las propiedades periódicas? Darling. Propiedades periódicas son aquellas que se repiten en la
tabla de los elementos y que están relacionadas con la posición de los elementos que ocupan en él. Bien, entre esas propiedades nosotros tenemos lo que es la carga nuclear efectiva. ¿Alguien sabe qué es eso? Porque me parece que nosotros leímos un poquito de eso. La carga nuclear efectiva, Lina, Se refiere a la fuerza neta que atrae a los electrones hacia el núcleo de un átomo. exacto, es decir, que esa es la fuerza de atracción que tiene el núcleo, ¿verdad?, que ala a los átomos. Esa es la carga nuclear efectiva. Y el radio atómico, esa sencillita esa, ¿qué es el radio? Arisley. Es el tamaño de los átomos. Exacto, el radio, así como en matemática, circunferencia, es el tamaño que va a tener cada uno de los átomos. La energía de ionización, ¿quién recuerda? Melanie. Es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo neutro en su estado gaseoso. Excelente. Afinidad electrónica, Dani Luis. Es la energía liberada cuando un átomo neutro en su estado gaseoso acerca a un electrón. Muy bien. ¿Y la electronegatividad? ¿Quién me la dice? ¿Alguien que no haya participado? Luis David. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. En los periodos aumenta hacia la derecha porque los átomos tienen una carga nuclear efectiva mayor y una menor distancia entre los electrones y el núcleo, mientras que los grupos hacia arriba. Los átomos son más grandes y la distancia entre los electrones y el núcleo es mayor. Excelente. Entonces vamos a seguir. Ahora tenemos una actividad que espero que les guste. La actividad que vamos a realizar el día de hoy consiste en lo siguiente. Vamos a tener un simulador en el que vamos a crear átomos. Vamos a crear los elementos químicos que están en la tabla periódica. Yo les voy a decir, por ejemplo, yo necesito que me creen el helio. Suponiendo, ustedes entonces van a tener la capacidad de crearlo. Esta actividad tiene la finalidad de que ustedes puedan identificarlo por su número atómico. Es decir, que si yo le digo el número, ustedes deben de saber cuántos elementos tiene que llevar ese elemento, valga la redundancia. Bien, miren cómo vamos a hacer la actividad del día de hoy. Tenemos un simulador. ¿Qué son los simuladores? Los simuladores son páginas o aplicaciones que nos permiten, como dice su nombre, simular que estamos trabajando, en este caso con átomos. Aquí nos vamos a sentir científicos en un laboratorio, creando elementos. Entonces, ¿quién va a ser el primer participante? Bien, Steven. Yo quiero que tú me crees el elemento, el carbono, que está en la casilla número 6. ¿Lo hizo bien? Sí. ¿Qué elemento yo le pedí que me creara? Carbono. ¿Y qué dice aquí? Carbono. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver quién va a ser el siguiente. Kenry. Quiero que me crees flúor, porque siento que ese lo necesito para los dientes. El flúor, vamos a ver. Número 9.
tenemos el oro. Entonces pregunta, chicos, ¿qué pasa si yo le agrego un electrón? Nada. ¿Sigue siendo oro? Sí. ¿Por qué? Porque lo que le dé cambio son los protones, no son los neutrones ni los electrones. Excelente. Entonces, si yo le agrego un neutrón, no pasa nada. No. Si le pongo otro electrón. No. Ok, excelente. ¿Quién sigue? Dani Luis. El neón, que está en la casilla número 10. Vamos a ver. Excelente. Agrégale otro electrón a ver qué pasa. ¿Y un neutrón? ¿Sigue siendo igual? Sí. Excelente. Voy a tomar así. Seguimos. ¿Quién más? ¿Quién más a participar? Cristian, ven. Entonces, Cristian, yo quiero un poco de oxígeno, porque si no, como tengo calor, no puedo respirar. Que está en la casilla número 8. Excelente. Entonces, ahora agregarle 5 electrones. Y ahora 2 neutrones. ¿Qué pasa ahí? Sigue siendo Oxígeno. la molécula de oxígeno. Excelente. Gracias, Cristian. Ustedes se van a dar cuenta que la diferencia que hacen los electrones en los elementos, por ejemplo, voy a hacer una prueba con el hidrógeno. Tenemos un hidrógeno. Aquí dice que es un ion positivo. Pero si yo le agrego un electrón, es un átomo neutro. Porque recuerden que los protones son carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces, si a uno yo le resto uno, ¿cómo queda? Entonces queda neutro. Ahora, si yo le agrego otro electrón, entonces tenemos un ion negativo. Seguirá siendo un hidrógeno, pero ahora con carga negativa. ¿Listo? Y en caso de que se le agreguen 2 o más protones, ¿verdad? Y ya la cantidad de electrones sea un ejemplo mayor, será siendo... No, por ejemplo, si yo le agrego más protones, entonces cambia el elemento. Por ejemplo, yo agregué otro protón, cambió el elemento, pero entonces ahora pasó a ser un átomo neutro porque tenemos 2 de cada uno. Ah, ok. ¿Quién sigue? A ver, la última persona, Esther Mari. Litio, que está en la posición número 3. Entonces yo quiero que ese litio sea un ion negativo. ¿Cuántos electrones tiene que tener? ¿Cuántos electrones para que sea negativo tiene que tener? Dos. Dani Cuatro. Luis. 4. 4 electrones, agrégale. Excelente. ¿Cómo te vas haciendo? Bien, entonces, ¿les gustó la actividad? Sí.
¿Qué aprendieron de la actividad? Steven. Yo aprendí que no importa cuántos electrones o neutrones le agreguemos, básicamente, pero con distintas Carga. cargas. Excelente. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación en donde vamos a socializar un poquito del tema que ya trabajamos. Bien, ahora vamos a retroalimentar. ¿Quién me puede recordar qué es una tabla periódica? Adriana. Es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla. Excelente. ¿Y quién se acuerda de quién lo inventó? Lina. Dimitri Mendeleev. ¿En qué año inventó Dimitri Mendeleev la tabla periódica, Javier? 1869. Excelente. ¿De qué nacionalidad era Dimitri? Cristian. Ruso. Excelente. Ahora, ahorita mencionamos la organización de la tabla periódica, ¿verdad? ¿Cómo está organizada la tabla? ¿Quién me dice Harvey? Ordenada por su número atómico o por sus propiedades. Esos son los elementos. Entonces, la tabla, ¿cómo está organizada, Lina? En columnas y filas. ¿Cuántas filas tenemos? Melanie. 7 filas. ¿Y cuántas columnas? 18 columnas verticales. Excelente. Y como mencionó Julio ahorita, está en diferentes colores, las que normalmente trabajamos, para distinguir la clasificación de cada una de ellas. Muchísimas gracias por prestar atención y comportarse, mis niños. Los veremos en la próxima clase.